Hola a todos, como ya veníamos hablando, ya se conocieron con Julia Echevarría, editora de una gran editorial española que es Alfa Decay. ¿Cómo anda, Julia? Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantada de estar aquí. Bueno, gracias. Alfa Decay, vos no estás desde el comienzo del proyecto, pero sí supongo que sabés que fue una de las primeras editoriales independientes de España, ¿no? Sí. ¿Nos podés contar un poco cómo surgieron estas editoriales en su momento en España? Sí, yo creo que Alfa Decay capitaneó un poco como el boom de editoriales independientes, ¿no? O sea, por los primeros años de los 2000 surgieron muchas, esta salió de las primeras, sí. Y luego ya se sumaron pues todas las que se han ido sumando desde entonces. Y bueno, Alfa Decay estuvo ahí de las primeras, sí. Sin haber sido tampoco absorbida después por un gran grupo, cosa que ha pasado con algunas otras que después se han ido juntando, han ido generando como grupos editoriales. Pero Alfa Decay, dentro de todas esas que surgieron, tiene como una identidad muy propia, que se diferencia de todas. Creo que no hay otra editorial como ustedes. ¿Nos contás un poco de este perfil de la editorial? Sí, a ver, cabe decir que Alfa Decay empezó siendo una editorial que estaba centrada sobre todo en filosofía. Era una editorial que en principio tenía que ser una editorial que editara filosofía, lógica, filosófica, y fue a partir de que entró la anterior editora Ana Pareja, que creó el sello Eres Modernos, que un poco pues abrió Alfa Decay a otros géneros y se empezó a publicar más narrativa, ensayo, y ahí se generó, o sea, se creó un poco se imprimió un poco la huella de Alfa Decay, ¿no? Por lo que se conoce ahora, o sea, se le debe un poco a la colección Héroes Modernos, que cuando llegó a su número 100, que coincidió también con la salida de Ana Pareja de la editorial, Héroes Modernos se convirtió en la colección Alfa Decay, que es ahora como la colección principal, pero que sigue la numeración de la antigua Héroes Modernos. Y que también pues, se rige por la misma eclecticismo de géneros. Publicamos tanto ensayo de cultura popular, narrativa, todo tipo de géneros, ¿no? También correspondencia, memorias, todo tipo de... O sea, es una colección muy ecléctica donde caben muchísimas cosas, y que sí que es verdad que aunque puede parecer muy dispersa, yo creo que a medida que se van sumando títulos al catálogo se puede ver una línea muy marcada, que aunque no tengan nada que ver los títulos, en cierto modo sí que están conectados, en cierto modo sí que como dialogan entre ellos. No sé si, yo creo que es algo que los que estamos dentro de la editorial sentimos mucho, pero también el público a lo largo de los años también ha ido percibiendo esta continuidad en el catálogo. Esto mismo lo tiene acá en Argentina Eterna Cadencia, que lo que decís vos, que es un catálogo muy ecléctico, pero en realidad, si te pones a mirar con la lupa de detalle, cada detalle no es ecléctico, es muy homogéneo. Sí. Está buenísimo. ¿Nos contás un poco sobre las colecciones que tiene Alfa Decay? Sí, claro. A ver, al principio cuando surgió Héroes Modernos surgieron a la vez muchas colecciones que se han ido, algunas han desaparecido y otras se han convertido en otra cosa. Actualmente las colecciones que están ahora son la colección principal que os hablaba, la antigua Héroes Modernos, que ahora se llama Alfa Decay, que es la colección ecléctica donde entran muchos géneros. Está la colección Alfa, Beta y Gimel, que es la colección de filosofía, que es de las primeras también. Y ahora mismo se han sumado en los últimos 2 años 2 nuevas colecciones, una de cómic, que publica, no sé, como 2 libros al año, y también una de libros más pequeños, que no sé en qué medida han llegado ahí, que es esta colección, que sí, simplemente sigue un poco, o sea, realmente es la misma filosofía que la colección principal,
Simplemente son libros que por sus características de longitud y tal no dan para un libro grande y hemos decidido crear esta colección pequeña, que es, o sea, simplemente es igual de ecléctica. Publicamos aquí tanto relatos como ensayos cortos, eso es lo mismo, pero más pequeño. Y así ¿Y es. por qué elegiste trabajar en Alpha Decay? ¿Cómo? ¿Por qué vos particularmente elegiste Alpha Decay? Bueno, no sé si lo elegí yo. O sea, quiero decir, yo estoy muy contenta de trabajar aquí, pero también fui muy afortunada. Coincidió que yo entré a trabajar en Alpha Decay cuando estaba todavía Ana Pareja. De hecho, trabajé 2 años con ella y era como un poco, pues hacía tanto labores de prensa como le ayudaba, nos unía una amistad y le ayudaba también cosas de producción, de corrección de textos y tal. Y también coincidió que justo ella, que vive en Berlín y lleva una librería en Berlín, decidió quedarse allí y fui yo la que ocupé el puesto de editora. O sea, fue más bien como a lo largo del tiempo que ¿En serio? fueron así las cosas, sí, sí. ¿Y cuánto hace que ocupas el puesto de editora? Pues desde 2018. Este verano que viene hará 5 años. No, sí, 5 años, sí, sí. ¿Y cuántas veces te arrepentiste de haber aceptado? No, ninguna. Al principio estaba, o sea, me daba mucho respeto y mucho miedo ocupar este puesto, pero no sé, se fueron. De repente ya llevaba mucho tiempo haciéndolo y lo estaba haciendo bien y me sentía muy contenta. Me gusta mucho mi trabajo en concreto y también el proyecto en general de Alpha Decay. Me parece una gran suerte poder estar participando en ello, sí. ¿Y cuál fue el primer libro que editaste vos? No el que venías trabajando con Ana, sino el que fue tuyo. Claro. De los primeros libros... Claro, es que hubo una época de impasse, ¿no? Que Ana se fue y ya había algunos libros contratados. Claro. Pero quizá el primero que recuerdo así, que fuera una apuesta personal un poco, que fuera el primero en que yo que quise contratar, fue el de Jessa Crispin del complot de las damas muertas. Jessa Crispin, que creo que allí se ha imprimido allí el del tarot creativo. Sí. Pues es un libro de memorias de Jessa Crispin, de la autora del tarot creativo. Sí. ¿Este es el de tapa blanda? Sí, de tapa blanda. Sí, claro, es que aquí se editó primero en tapa dura. Pero el complot de las damas muertas, que de hecho es un libro que tampoco ha sido, no ha funcionado de forma excelente, tampoco se vendió mucho y tal, pero sí que fue recuerdo que fuera el primer libro que yo pues hiciera como todo el trámite de contratación, de edición, que fuera como el primer libro por el que aposté y que llevé adelante. Pero claro, también es que en un trabajo así es que somos muy pocos trabajando, todos los procesos están... O sea, todos los libros hay procesos simultáneos. Mientras contratas uno, estás editando otro, se está publicando otro, estás haciendo la promoción de otro. Entonces tampoco los puedo separar mucho en mi cabeza, pero sí que recuerdo este como el primer, donde se emprendió todo, sí. Básicamente las editoriales independientes son igual acá en Argentina. Poca gente que hacen todo. Sí, exacto. Todo fuerte, o sea, sí, con muchas cosas a la vez. Pero agradecer que estás en España y no en Argentina, si no te puedo asegurar que sería peor el trabajo. Contanos un poco, ya que estamos con este libro, ¿por qué un libro sobre tarot? A ver, ¿por qué un libro sobre tarot? Yo la verdad es que como Jessa Crispin fue una autora que me gustó mucho, tanto el libro este que editamos, ya lo conocía por el otro ensayo que se había publicado en España, se publicó en Malpaso, en uno de los sellos de Malpaso, que era un ensayo que se llamaba ¿Por qué no soy feminista? Y eso es lo primero que había leído de ella. Después publicamos este del complot de las damas muertas y vi que la autora tenía un libro sobre el tarot y me pareció maravilloso. Es que no tanto no tanto por el tarot en sí, que también, o sea, a mí personalmente no me interesa especialmente,
pero me parece un libro muy completo, o sea, es que es un libro que va, o sea, te explica tanto toda la tradición del tarot, toda la tradición, o sea, cómo leer las cartas y tal, pero también te dice, o sea, hay como, al final de cada capítulo, que cada capítulo va sobre una carta distinta del tarot, te dice como referencias tanto bibliográficas como de cuadros, como de películas relacionadas con todo lo que te ha desarrollado de la carta en sí, ¿no? O sea, entonces me parece un libro muy, muy completo, aunque no te guste el tarot, muy divertido de leer. No, pero hay muchos escritores, grandes escritores, que hicieron libros a partir del tarot. Sí. Está el árbol de los caminos que se bifurcan, el italiano Italo Calvino, Sí. hizo ese libro. Después acá en Argentina, Azul Solar, con Borges, también se metían mucho en el También, tarot. claro. Leonora Carrington también tiene uno. Sí, hay como una tradición dentro de los grandes escritores de meterse con el tarot. Vaya a saber por qué. ¿Y vos cómo te acercaste a la literatura? ¿Cómo me acerqué a la literatura? Es que no fue un acercamiento. Yo me venía bastante... Mi familia es algo que ha estado siempre muy presente. Mis dos padres son editores. ¿De qué sellos? Bueno, no son de sellos en concreto. Mi madre, de hecho, es correctora y traductora y trabaja para muchos sellos distintos, y mi padre también es editor freelance, trabaja tanto en la biblioteca clásica, trabajado muchos para de bolsillo, muchas colecciones, obras completas de autores. Entonces, bueno, digamos que lo que son los libros y la lectura siempre han estado muy presentes en mi casa, era como una cosa con la que crecí. ¿Y podés leer fuera del trabajo? ¿Fuera de las cosas del laburo? Este es como el mal que dicen de los editores, ¿no? Que nos cuesta mucho. Es verdad que me cuesta, o sea, leo, pero he perdido, y me da un poco de pena, he perdido la cosa inocente de leer algo sin estar pensando en mi trabajo. Porque aunque lea algo que está completamente separado de mi trabajo, hay como un mecanismo de fondo en el que estoy como atenta a cosas relacionadas con mi trabajo, ¿no? O sea, como, ay, pues sí, no sé, leo un autor clásico, entonces pienso en que está hablando de un tema que quizá ahora sí que podría tener interés, entonces que tendría que buscar autores similares, entonces estoy siempre un poco conectada con eso. Y además, a nivel de tiempo, es verdad que destino menos tiempo a la lectura de placer que cuando no trabajaba de esto. Porque al fin y al cabo en mi trabajo, o sea, en mi día de trabajo leo bastante, y quizá a la salida del trabajo ya no me apetece tanto leer como me pasaba antes. Sí. ¿Hay alguna corriente de editores que dicen que jamás deberían editar algo que tendrían en su biblioteca? ¿Vos compartís o no esa idea? Sí, no la comparto mucho, ¿no? ¿Por qué? No, al revés. O sea, no sé, en un proyecto como Alfa de Calle, además, que es como, en el fondo es muy personal y nos dejamos, o sea, es como, al final el catálogo que estamos formando es la suma de nuestros criterios y la suma de nuestros gustos e inclinaciones personales de lectores, por lo tanto, está bien que publiquemos lo que a nosotros nos guste, lo que nosotros tendríamos y compraríamos, e incluso ya tenemos en nuestra biblioteca, me parece bien. ¿Y cómo es el proceso de seleccionar un libro que van a editar? Pues muy variado, la verdad. O sea, llegamos a los libros de formas bastante distintas, no hay un patrón mucho. A ver, tenemos, como todas las editoriales tienen, algunas, nos llegan a la semana muchísimas propuestas, tanto por parte de escritores como por parte de agencias literarias que nos recomiendan. Tenemos algunas agencias literarias de mucha confianza que aciertan mucho en sus propuestas y que ya tenemos como en más consideración, porque sabemos que lo que nos proponen está muy pensado para nosotros y saben apuntar bien. Por lo tanto, algunos libros los sacamos de ahí, y también
hay algunos libros que nos llevan a otros libros. También tenemos nosotros nuestra búsqueda es bastante activa, ¿no? O sea, publicamos más porque nosotros vamos a buscar los libros, porque, yo qué sé, tenemos editoriales extranjeras cuyos catálogos más o menos concuerdan con los nuestros, por lo tanto ya les seguimos para ver qué están publicando, para traerlo a la nuestra. Tenemos, o sea, es bastante, somos nosotros los que buscamos más de lo que de publicar lo que nos llega, sí. Bien. Pero ya te digo que o sea, llegamos a los libros por muchas formas distintas. Muchas veces son los libros los que nos llevan a otros libros, o los autores los que de repente vemos que este autor está muy relacionado con este otro, entonces ya vamos nosotros a por él. Bien. Si alguien quiere preguntar, es el momento, así puedo tomar un mate. Bueno. ¿Cómo llegaron a ella? Wow. El final de la historia. Claro, esta es la época de Ana y no tengo ni idea de cómo llegó. Este libro, por cierto, lo acabamos, que justo se imprimió allí en este verano, ¿no? Bueno, sí, hace un mes, el mes pasado. Sí. Y nosotros lo acabamos de republicar con una nueva tapa. Sí. Y una, sí. A mí me ha gustado tanto, porque fíjate que está marcado algunas frases y ella es la esposa de Paul Auster, ¿no? Fue, sí. Fue sí, la primera esposa de Paul Auster. Sí, pues me parece que el chumerío es lo que más interesa. Así que todo lo que sepas de ahí, de esa chumerío. No. Yo no sé nada más que eso, que sabía que era la esposa, no sabía qué orden, si la primera o la segunda. Pero me gusta mucho, este libro en lo particular, la reflexión interna, cómo trabaja, o sea, cómo está todo el tiempo preguntándose muchas cosas a sí misma, ¿sí? Y más allá de la originalidad de contar una historia desde el fin hacia el comienzo, o sea, de hacer una retrospectiva que es rara de leer, o sea, decir, empiezo por lo que terminó y llego a cuando empezó, o sea, y todo ese trabajo de introspectiva y de pensamiento me pareció muy, 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 muy bueno. Y yo no había visto en Argentina nada de ella previamente, o sea, nada publicado de ella previamente. Hay, pero de los microrelatos, los cuentos cortos y los sí, ensayos. Es que de novela es la única que tiene, ¿eh? O sea, sí. no publica otra novela que esta, es su única novela. Ella es muy conocida como autora de relatos. Y más recientemente, o sea, creo que cuando se publicó por primera vez en Alfa de Calle era una figura que todavía, aunque esta novela ya la había escrito hacía mucho tiempo, fue una figura que en España tampoco acabó de cuajar y ha sido en los últimos años que de repente ha habido como una exaltación o sea, como que la gente la ha empezado a leer mucho. Sí, no es un libro sencillo, o sea, si tengo que catalogarlo, no es un libro pasatista, pero me parece que es un libro muy profundo, o sea, que da como para realmente quedarse en el párrafo un tiempo y releerlo y volverlo a leer, porque es muy, muy bien el trabajo interno que hace con la reflexión. Sí. Por lo menos esa fue la sensación que yo tuve. Totalmente, sí. Sí, así que bueno, gracias por publicar estas cosas. Ay, ¿Qué me puedes contar de ese libro, Julia? Aparte de esto que hablamos. ¿Cómo? ¿Qué nos puedes contar de ese libro? Porque hay mucha gente que estuvo medio reticente a ese libro en una primera lectura. Por lo que reticente ya. A ver, es que es lo que dice, o sea, no es una lectura fácil, es una lectura que también ofrece muchas capas y presenta sus dificultades. A mí, yo no puedo hablar más que cosas buenas. A mí es un libro que me ha maravillado, también por eso nos hemos animado a reeditarlo. Me parece una historia muy original como está contada, con unas descripciones minuciosas. El hecho de que ella también sea traductora y se meta en el tema del que quiere hablar, que es el amor, al fin y al cabo, el tema universal del amor, es como un poco como se mete en él como un texto que hay que traducir, ¿no? que hay que entender. Y me interesa mucho esta forma que tiene, también las elipsis temporales, cómo trata el tema del tiempo, cómo trata el tema de la memoria. O sea, por una parte hay como descripciones muy minuciosas en el libro de paisajes, de las casas y tal, pero por la otra, la memoria es lo que es, ¿no? Y hay como muchas
cosas que no recuerda bien, otras cosas que se inventa, otras cosas que le concede muy poca fiabilidad a su recuerdo. Me parece muy interesante en todas estas cosas este libro. Muy original también y muy valiente en la narración, sí. Bien. ¿Hacemos un repaso de los libros editados en Argentina? ¿Querés? Claro. Empecemos por El buen sexo mañana. Este es el primero que se imprimió ahí, sí. Este es nuestro mejor ensayo de los últimos años. Este aquí ha funcionado muy bien, no sé allí. Creo que sí, ¿no? Sí, se está funcionando, No sé mucho que está editado, pero se está funcionando bien, Claro, se tuvo que adaptar un poco el vocabulario porque al ser, claro, entre España y allí hay mucha nomenclatura que varía y sí que nos hicieron una corrección. Una adaptación, sí. Sí, una adaptación, exacto. Sí. ¿De qué va el libro? ¿De qué va el libro? Va sobre el deseo femenino. Va sobre el deseo de las mujeres y cómo ¿lo habéis leído? No, yo no lo leí. Oh, vale. No, yo tampoco. Es que es complicado de explicar. Como el deseo de las mujeres muchas veces da un poco la vuelta el libro al tema. Es como en plan, las mujeres parece que tengamos que saber siempre lo que queremos y lo que viene a decir el libro es que el deseo femenino, bueno, es que ahora perdona, pero es que estoy flaqueando, pero no me acuerdo muy bien cómo daba la vuelta, pero bueno, es como sobre consentimiento y deseo femenino. Bien. Deseo de las mujeres, sí. Bien. Y te saco de acá. ¿Cuál fue ese libro que editaste, medio que digo, bueno, vamos por este lado y fue un golazo? Que decís, wow, ¿cómo la pegué con este libro? Pues podría considerarse uno de ellos, sin duda, sí. Ah, qué bien. Este es uno de ellos. Luego, de los que he publicado, de los que se han publicado en los últimos años, déjame que recuerde, porque es que como hay tantos, o sea, es como que cuesta. A ver, de los que han funcionado mejor y que no me podía esperar que funcionaran también, o que ha sido un poco una sorpresa que funcionaran bien, ha sido el de Fluorescencia. No sé si lo tenéis, de Copano Mandava, que es una autora sudafricana. Sí, lo tengo. A ver. Este ha funcionado muy bien. Sin duda el Mark Fisher es de los que mejor ha funcionado, el de los roles espeluznante. Ha funcionado muy bien. También Expuesta, sin duda, de Olivia Suchik. Expuesta es un ensayo que trata sobre la ansiedad y la ansiedad en las figuras creadoras, como la exposición después de haber publicado un libro o haber hecho cualquier tipo de trabajo creativo. Después, una vez finalizado, cuando lo presentas al mundo, la exposición que recibes y la ansiedad que puede derivar de esta exposición. Es un ensayo muy corto que ha funcionado muy bien. Sí. Que justo me llamó mucho la atención, lo quiero leer, no lo pude leer, pero me llamó la atención la autora. Me parece que es una autora africana, me interesaba leerlo. ¿Qué nos puedes contar? ¿Nos puedes contar algo brevemente de la autora? Sí, la autora es sudafricana y siempre trata temas en sus novelas. Tenemos 3 novelas publicadas de ella. Una es esta, luego Nuez de Coco y finalmente una que publicamos ahora 2 años que se llama Agua Pasada. Agua Pasada, sí. Y los publicamos en orden inverso, de hecho. O sea, publicamos Fluorescencia es la última que ella ha escrito y la publicamos la primera y después las otras 2. Es una autora sudafricana que siempre trata un poco de temas de raza y de género y pues conflictos en la Sudáfrica post-apartheid y pues
temas siempre, pues conflictos de la Sudáfrica actual. ¿Cómo es la autora? Se llama Kopano Matlawa. Matlawa, sí. Ok, gracias. ¿La viste? ¿O? No, sí. Listo. Te voy a llevar un libro que sé que no editaste vos, pero a mí me gustó mucho. Me encanta DJ Pancake. Ah, sí. Sí, este tiene ya muchos años, este libro, sí. Sí, aparte fue ¿conocés un poco la historia del autor? Sí. ¿Querés contarnos? Me acuerdo muy poco. Si lo Porque quieres... fue así, era alguien que quería escribir, norteamericano. Él quería empezar a escribir muy depresivo, muy bajonero, y empezó a ir a un taller de escritura, un profesor de escritura, que empezaron a trabajar y a este profesor le gustaba mucho cómo trabajaba. Y a los 27, 28 años de la depresión se baja de un tiro. Y después el profesor es el que publica los textos, los cuentos. Y tiene esa atmósfera del oeste norteamericano, del campo, y se nota esa depresión y esa intimidad como escribe. Me gustaron muchísimo los cuentos. Me fascina. Digo, es una lástima que se haya muerto tan joven porque me fascina. Bueno, entonces no te jodo con ese libro. Vamos con Christoph. También. Sin duda, claro, La analfabeta es el libro que ha funcionado mejor en Alfa de Guy, sin duda. La analfabeta es todavía de los modernos y el de Da Igual es de Alfa de Guy, o sea, de la colección Alfa de Guy. Sí. Pensé que había funcionado mejor Da Igual. Yo pensaba que funcionaría mejor. Los relatos siempre ocurre un poco esto. Los relatos nunca han acabado de tirar mucho, al menos en Alfa de Kai siempre cuesta un poco más. Aún así ha funcionado muy bien, pero claro, después del éxito de La analfabeta, que todavía dura, o sea, es un libro que no paramos de reimprimir, va muy bien, pero el de Da Igual pensaba que sería un poco similar. Claro, es otra cosa, o sea, al fin y al cabo La analfabeta está explicando su propia historia en primera persona, es una maravilla, y lo otro son relatos bastante duros, medio surrealistas a veces, y es otro tipo de lectura, ¿no? El que te ofrecen los dos libros, no tiene nada que ver, aunque sean la misma autora, ¿no? ¿Son posteriores a Klaus y Lucas? Son posteriores, sí, porque, a ver que me acuerde. Creo que estos relatos, que ella los escribió en francés, fueron relatos que ya durante todas las décadas que vivió en Francia los iba escribiendo y los iba apartando porque todavía no estaba segura de su dominio del idioma, y al final los decidió publicar, pero era como una escritura que tenía un poco apartada, eran como ejercicios de escritura que ella iba haciendo y que no se animaba a publicar porque estaba muy insegura. ¿Hay algún libro que te hayas quedado con las ganas de publicar, que te lo hayan robado y que dijiste, no, ¿cómo me perdí eso? Sí, o sea, no te sabría decir, o sea, constantemente me pasa esto, ¿no? También me quedo con libros que otras editoriales, supongo que es como un juego que nos llevamos aquí de sillas. Claro. Pero no, tampoco soy muy, o sea, se me pasa enseguida y no lo recuerdo. O sea, es como, si no puede ser, no puede ser, a otra cosa, ya está. Está bien, ¿y no hablas mal de ese libro? No. Es una porquería. No, me quedo un mes pensando, ay, qué rabia, no sé qué, y luego veo la edición que ha salido y pienso, bueno, pero no. Se me pasa muy rápido, no tengo mucha capacidad de... También es también por lo que os decía, que va todo tan rápido y tantas cosas, tantos estímulos y tantas tareas que hacer al día, de muchos libros distintos, de muchos procesos, que tampoco tenemos mucho tiempo de lamentarnos de no haber tirado un proyecto adelante. Y aún así, y también, o sea, hay muchísimos proyectos que todavía tenemos pensados, o sea, libros que, no tanto libros contratados, sino proyectos de hacer algún libro que todavía no hemos podido ponernos en la tarea. Que es un tipo de libro que me gusta mucho hacer, ¿no? Como hicimos, no sé si han llegado ahí,
el libro de M. Foster, de las charlas radiofónicas que hizo el escritor M. Foster en la BBC. Es un libro maravilloso, que es como un proyecto, o sea, estos son proyectos que nadie te saca de las manos porque son un poco como idea de la editorial y como, pues eso, son como proyectos en los que te embarcas y que tardas bastante en hacerlo y que es mucho disfrute. También el de las cartas de los poetas románticos sobre el amor, no sé si se llama El mundo roto. Sí, creo que sí, que sí. A ver, ya te digo, creo que se llegó. No lo tengo muy presente, pero creo que llegó. Otro libro maravilloso que nunca había sido publicado en ninguna lengua. Es como una selección de las cartas de Lord Byron, de Keats y del matrimonio de los Shelley. Y lo tengo, mira, ahí no me acordaba. Y este es un libro maravilloso que es raro porque no existe una edición así, no existe ni siquiera en inglés. O sea, están por un lado la correspondencia de cada autor, pero no se habían unido así. Y entonces Gonzalo Torné, que fue la persona a la que le encargamos que hiciera la selección, pues hizo una selección de las cartas relativas al tema del amor de cada uno de estos poetas que un poco dialogan entre sí. Es como distintas formas de ver el amor romántico en esa época. Y tu trabajo en este libro, que lo encargás, y si le decís a alguien, quiero que hagas esto, vos te metés mucho en, vamos a seguir estas cartas, sí, estas no, vamos a ordenarlos así. No, en este caso no. Debo decir que, o sea, esto fue idea de Gonzalo Torné. El anterior, el de Foster, sí que le pedimos nosotros que hiciera la selección de las charlas, pero en este caso la idea fue suya y no tampoco intervenimos mucho. O sea, fue una cosa que él decidió las cartas que, o sea, nos hizo partícipes en el proceso, pero lo delegamos bastante en él todo. Bien. A ver, hoy lo nombrabas un poco, este libro, Lo raro y lo espeluznante. Sí. A ver, un poco de qué nos contás sobre el libro. Omar Fisher, ahí lo tenéis bastante presente, imagino, ¿no? Sí. El único... La verdad es que fue bastante milagroso que publicáramos este libro porque en ese momento ya lo estaba publicando Caja Negra y nada, llegó a nuestras manos y lo publicamos un poco incluso sin saber muy bien qué estábamos publicando, o sea, sin entender la envergadura del nombre, ¿no?, de Mark Fisher. Y al final nos parece que o sea, obviamente la labor que está haciendo Caja Negra con Mark Fisher es súper valiosa, pero este libro en concreto, este ensayo, que además es muy cortito, muy asequible y muy agradecido de leer, es para mí una magnífica puerta de entrada al autor. Sí, totalmente. Sí, o sea, me parece muy buena forma porque es un ensayo como muy ameno, trata el tema, es muy agradecido porque tiene muchísimas referencias cinematográficas, es una aproximación al tema de lo raro y de lo espeluznante en el cine, en la literatura, y me parece como muy buena forma de entrar en el cosmos del autor. Y este libro me sorprendió a mí que funcionara bien. Acá en Argentina está funcionando, por lo menos en la mira, ¿ves? Qué horror, es que cuando me has preguntado qué libros no me dan bien, es que me cuesta mucho que me vengan a la cabeza, pero sí, sin duda este es uno de nuestros modestos bestsellers, pero sí. ¿Nos contás de la autora y del libro? Sí, la autora es una autora bastante joven, nigeriana, y tiene hasta la fecha, creo que este libro, esta novela y otro libro que nosotros publicamos hace poco que se llama El bebé es mío. No sé si ahí lo tenéis. Bueno, este fue el primero, o sea, Mi hermana asesina en serie, que fue realmente el éxito de la autora.
Es una novela, medio novela negra, pero con toques de un poco cómicos, un poco irónicos, que tratas, como dice el título, de la protagonista tiene una hermana que una vez, o sea, que asesina a sus novios. O sea, que se echa constantemente novios y después los asesina, y es la hermana un poco la que tiene que ir detrás a ayudar a tapar el asesinato. Y esta novela trata sobre esto y es realmente muy buena. Y ya te digo, o sea, domina mucho como el medio camino entre novela, entre thriller y entre un poco como con mucha, o sea, tiene a la vez es muy cómica, tiene mucha gracia. Yo me lo imagino como, digamos, si tengo que decir Alpha Decay qué es, y yo daría para leer primero esa novela. Me parece que lo representa bien. Ah, sí, ¿eh? Bueno, me gusta, me gusta. Sí, sí, puede ser, puede ser. ¿Sí? O sea, en la parte de narrativa es verdad que nos representa bastante en lo que... Claro, En la, sí. línea de narrativa contemporánea es un poco lo que buscamos. Sí, sí. ¿Y vos Ahora con mismo, qué libro te presentarías? Conocé la editorial y pones un libro. ¿Cuál sería? yo creo que sería más bien un ensayo. A ver, sí que ha pasado durante los últimos años, se ha ido como conformando una sublínea editorial que está formada por autoras, mujeres, tanto de ensayo como de novela, que comparten un poco los mismos intereses y que más o menos es que lo percibimos, supongo, los que estamos dentro de la editorial, pero sí que estamos como ocupando esta plaza, la editorial, de publicar a un grupo de escritoras como sería Olivia Sujic, Catherine Angel, también entraría Jessa Crispin, también entraría, no sé, ahora no me viene a la cabeza, pero Lucía Osborne Crowley también, que tiene un libro llamado El hijo de Elena, Julia Bell, bueno, son autoras que más o menos comparten interés en el sentido de que hablan de temas, ya sea desde la novela o desde el ensayo, hablan de temas de mucha actualidad, ¿no? O sea, tanto de temas que interesan a la generación, a las nuevas generaciones, como también de temas, desde el ensayo, temas pues de temas de los que se habla y de los que cabe preocuparse actualmente. Y sí que cualquiera de los libros de estas autoras me diría que son bastante representativos de la editorial, como podría ser el que os mencionaba antes de Expuesta, de Olivia Sujic, que es un ensayo muy cortito que creo que tiene bastante... Creo que ha marcado bastante porque trata un tema que no se había afrontado hasta este libro y que tiene mucho interés y tiene mucha fuerza. Y después, este libro se editó también hace poco, Chris Kraus, que me llamó mucho la atención que le hayan hecho prologar a Gabriela Wiener. Tiene un libro hermoso que se llama Boco Retrato, es una escritora peruana que escribe muy bien. Contanos un poco del libro y por qué le eligieron a ella para el prólogo. El libro se publicó primero, o sea, el libro es de los 90. Es un libro súper avanzado a su tiempo porque se publicó en los 90. En España lo tradujo Alpha Decay en 2013, debía ser, algo así. Ahora se había quedado descatalogado y por eso lo hemos decidido reeditar. Esto lo estamos haciendo, ya os digo, con varios libros que a medida que se van quedando... a medida que vencen los derechos, los decidimos reimprimir con una nueva tapa, muchas veces un nuevo prólogo y una edición revisada, como ha pasado antes con este de Apuntes sobre el suicidio, que creo que también se ha imprimido allí. No, creo que todavía no. Ese ¿Ah, capaz no? que está en carpeta. Ah, bueno. ¿Por qué lo decidí? O sea, creo que es un libro que ahora
tiene muchas más oportunidades de funcionar entre el mercado hispanohablante que en su día. Creo que el público está más preparado. También se hizo una serie hace relativamente poco que se puede ver en Amazon Prime sobre el libro, que es muy buena. ¿Y por qué lo decidimos poner como Gabriela Wiener? Porque, no sé, me pensé que es un libro que trata al fin y al cabo sobre el deseo y me pareció como muy, muy oportuno, muy, muy adecuado que Gabriela se ocupara de hacer el prólogo. No fue mucho más allá la decisión, Sí. de repente lo pensé y se lo pedí, sí. No, pero acá tenés que sanatear un poco, decir, no, lo que pasa que ella era una cosa y de ahí sanateaste. ¿Alguno de ustedes quieren preguntar algo? Sí, Julia, ¿hay alguien, hay algún libro, o sea, algún título o algún autor de América Latina que les gustaría publicar en Alfa de Kai? Alguno en concreto no, pero nos gustaría mucho publicar a autores argentinos, sí. O sea, bueno, recientemente publicamos uno, a principios de año publicamos a Olivia Gallo, una autora muy joven argentina que tiene un libro que publicamos un libro de relatos, Las chicas no lloran. Allí lo había publicado la editorial Tenemos las máquinas. Sí. Y este nos llegó por una agencia literaria que nos lo recomendó y a mí el libro me gustó mucho, me enamoró y decidimos publicarlo aquí. Es algo que hemos hecho muy pocas veces a lo largo del catálogo. Tenemos a muy pocos autores. De hecho, tenemos a muy pocos autores en castellano. O sea, originalmente en castellano. Casi todo con lo que trabajamos son traducciones. Pero sí que tenemos la idea de publicar autores de allí, pero hay que dar con... Claro, es que aquí tenemos como, aunque en cada libro llegamos de formas distintas, como los caminos ya los tenemos bastante trabajados y es como muy difícil ahora empezar a meternos en unos nuevos circuitos, ¿no? Sí. Pero sí. O sea, quiere decir que estamos abiertos. Nuestro catálogo a la vez es tan ecléctico que cabe todo y por lo tanto nos encantaría que nos llegaran cosas propuestas de allí, sí. ¿Y el año que viene, qué es lo que van a publicar con Impresión Argentina? ¿Tenés algún plan, algún camino ya armado con eso? No, ahora mismo no sé. El último que publicamos allí fue este de Apuntes sobre el suicidio, que me extraña que no... Capaz que sale este mes, ojo, no. ¿Cómo? Capaz que está para salir este mes, no lo sé. Tengo entendido que todavía no salió a la venta, pero capaz que está ahora. Vale. Ahora no sé cuáles teníamos pensados de hacer. Creo que ahora mismo no hay ninguno. Creo que tengo que hablar con los de la distribuidora para que me digan un poco si alguno funciona muy bien o si cuando tengamos ya el plan de publicación del año que viene nuestro, pues nos digan si alguno convendría sacarlo simultáneamente allí, cosa que estaría muy bien, sería muy interesante hacerlo así. Normalmente lo que hacemos es libros que ya ven que allí funcionan bien porque las importaciones desde aquí están funcionando bien, pues se imprimen allí, pero lo interesante también es hacerlo simultáneo, ¿no? Claro. De hecho, Amoadic se hizo así y alguno más, el de Agota Christoph, creo que también, el de Da Igual, creo que fue más o menos simultánea la publicación allí. Muy bien. ¿Y vos qué estás trabajando para Alfa de Kai España para el año que viene? ¡Guau! Es que todavía no lo hemos anunciado aquí, ¿eh? Dale. Dale, es tarde y no nos ve nadie. Y igual de todos modos no le vamos a contar a nadie nosotros. A ver, tenemos cosas interesantes. A ver, tenemos por una parte una novela, empezaremos con una novela que se llama Gente muy fría, de una autora americana que se llama Sara Manguso.
que es una novela de una chica que, o sea, sigue el crecimiento de una chica en un pequeño pueblo con unos padres muy problemáticos de los que medio se tiene que ocupar, y es una novela un poco de crecimiento, pero muy, muy poética, su escritura está muy bien. Después publicamos un relato que ha sido muy reivindicado últimamente, aquí al menos, que se llama El papel pintado amarillo. Allí creo que se ha publicado muchas veces con el título del empapelado amarillo, algo así, de la autora Charlotte Perkins. No lo tengo. Es un relato de principios del siglo XX, de una mujer, es como un relato medio de terror, de una mujer que es como encerrada, está pasando una especie de depresión y es encerrada por su marido en una habitación de una casa de vacaciones que está toda empapelada de color amarillo y se va volviendo poco a poco loca. Y es como, en su momento fue, bueno, o sea, se lee muy en clave feminista y en su momento llamó mucho la atención y fue bastante polémico por el tema que trataba y cómo lo trataba, y lo publicamos con una nueva traducción y también acompañado de otros tres relatos de la misma autora. Este es bastante plato fuerte del semestre, yo creo que este estará muy bien. Después pues tenemos otras novelas y otros ensayos que todavía no puedo desvelar. Bueno, era lo más interesante. Y vos después, ¿cómo trabajás las tapas? ¿Cómo? Las tapas, ¿tenés un equipo de diseño o No, vos estás metida? Yo. Generalmente soy yo la que es una parte del trabajo que me gusta mucho hacer, buscar las tapas. Y Y atrae. las fotos, buscas dibujos. Bueno, ya veis, o sea, es muy distinto, o sea, varían mucho de una a otra. Tengo como... es que las voy buscando. Se me ocurre una idea, muchas veces la idea inicial no tiene nada que ver con la que acabo escogiendo, pero entro como en un viaje de imágenes, se me ocurre una idea y voy de imagen en imagen. A veces me estoy como una semana entera obsesionada con encontrar la imagen y al final surge. ¿Y cuál es la que más te gustó? Uf, tengo muchas preferidas, ¿eh? De las últimas, veamos. La del final de la historia nueva, que no es la que tenéis ahí. Ah. Pero esta me gusta mucho. Porque son como flores, como eran en la tapa antigua, pero en realidad se nota aquí que son flores como de porcelana. Es como un... Y entonces o sea, me gusta mucho conceptualmente. Esta también es de mis preferidas de últimamente. Para esta colección de libros más pequeños siempre hacemos estampados, nunca ponemos imágenes, digamos, como más figurativas. Y esta, llamándose Polvos Raros, pues un colchón, no sé. No sé, tengo varias que me gustan. El diseño amarillo y negro ya venía histórico, ¿no? Sí. El diseño de las pastillas amarillas, negras y blancas ya está desde el principio de la colección de héroes modernos. Lo que pasó con antes los libros de héroes modernos, como en la analfabeta y tal, las pastillas, digamos, que estaban siempre aquí, ancladas, y lo que hicimos a partir de que pasó de ser héroes modernos a llamarse Alfa Decay fue que se separaron y ahora vamos poniéndolas, podemos ponerlas en distintos lados de la tapa. ¿Ves? Va variando. Sí. Esto también me gusta bastante, la tapa. Está buena, está buenísima esa, sí. Qué linda. Y al principio, antes de empezar la grabación, hablábamos de que vos habías tenido una editorial de poesía. ¿Cómo es tu relación con la poesía? Mi relación con la poesía actualmente no tengo relación con la poesía. Cortaste todo. No, es verdad. También es una cosa que me apena bastante. Pasé por una época en que leía mucha poesía. También
me fui por épocas. La verdad es que mi compañero de la editorial, que era mi pareja, entonces es poeta y también fue un poco por eso que me aficioné bastante en esa época a la poesía y también por el hecho de emprender los dos una editorial de poesía. Desde entonces me cuesta más encontrar el momento de leer poesía. También porque, como os decía, muchas veces leo en clave de mi trabajo y como mi trabajo ahora no tiene nada que ver con la poesía, no le doy cabida a la lectura de poesía, cosa que me da mucha pena porque creo que me gustaba mucho y disfrutaba mucho leyendo poesía. Y además estaba como muy enterada de las novedades, me gustaba mucho leer lo que se estaba haciendo en el momento. Bueno. Y para Alpha Sky no van a incorporar poesía porque capaz que hay una camada se me ocurre autores norteamericanos de los 60, de los 50 que podrían bajar perfecto con la onda de la editorial. Ya, a ver, allí no sé, pero aquí la poesía no funciona muy bien. Acá tampoco. No, y además que también ahora mismo en España hay algunas editoriales de poesía como que ya nacieron como editoriales de poesía que están haciendo una labor excelente y ellas ya cubren un poco lo que o sea, algunas más clásicas y otras más de nuevas voces y creo que para los pocos lectores que hay de poesía realmente ya está todo muy cubierto. Claro, que no hay mercado para eso. No hay mercado y además me gusta mucho ya lo que están haciendo ellos como para que entremos a también añadir eso a lo que hacemos nosotros, no sé. ¿Tiene alguna pregunta? Si no, la dejamos ir a dormir, que No. en España el pobre se nos va a quedar dormida ahí. No, yo por mi parte creo que ya le he preguntado bastante. Bueno, Julia, muchísimas gracias por prestarte, muchísimas gracias por quedarte hasta estas horas. Un placer, muchas gracias. Y bueno, esperamos los nuevos libros. Claro. ¿Sí? Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Adiós. Chao. Adiós. Uy. Justo alguien levantó la mano.